Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alina Gutiérrez y trabajo en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Esta tarde quisiera agradecer al Museo Nacional de la Revolución por esta invitación para participar con esta breve ponencia que he titulado Ser ciudadano y votar en el contexto de la Revolución Mexicana. Y bueno, comenzaría hablando de la importancia de la Revolución Mexicana en el contexto latinoamericano y en el contexto internacional. Sabemos que se trata de la primera revolución social que inicia en el siglo XX y que tuvo como una de sus consecuencias la Constitución de 1917, que logró tener en su momento algunas de las conquistas sociales más importantes, no solo de América Latina, sino del mundo, ¿no? Los logros de la Revolución Mexicana fueron sobresalientes en ese sentido y durante prácticamente toda la primera mitad del siglo XX fue la revolución más importante de la región latinoamericana. A pesar de este contenido social tan importante que tuvo la Revolución Mexicana, es importante no perder de vista que se trata de una revolución que se detona o que estalla por una cuestión más bien política. El reclamo que lleva a que la Revolución Mexicana inicie en noviembre de 1910 tiene que ver particularmente con una cuestión electoral, ¿sí? Entonces, el día de hoy hablaremos acerca de la dimensión política de este movimiento revolucionario y de su importancia en la historia nacional. Para poder hacerlo de una manera ordenada, digamos, es necesario que nos remitamos un poco a los antecedentes en el siglo XIX. Podríamos decir que en el siglo XIX, cuando México adopta el liberalismo, se instaura una forma de gobierno liberal, republicana, que tiene una constitución, que tiene previsto realizar elecciones periódicamente y cambio de poderes, división de poderes. Sin embargo, también es verdad que en ese panorama del siglo XIX, este liberalismo decimonónico mexicano, por decirlo de alguna manera, comenzó a torcerse. Comenzó a tomar un atajo que llevó en su punto más crítico al estallido de la Revolución Mexicana. ¿En qué momento podríamos ubicar el inicio de este desvío del liberalismo del siglo XIX mexicano? Bueno, hablando de cuestiones político-electorales, yo lo ubicaría en el año de 1871. Ese año se dio una reforma electoral en la que se dijo que cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcanzara la mayoría de votos por parte de los electores, hay que recordar que en el siglo XIX, a diferencia de lo que ocurre ahora, las elecciones no eran directas. Los ciudadanos que tenían derecho a votar no iban y emitían su voto directamente a favor de un candidato u otro, sino que cada determinada cantidad de ciudadanos empadronados, entre 250 y 500, se elegía a un elector y ese elector a su vez votaba por el presidente o por el funcionario que se iba a elegir. En este caso, en el 71 se toma esta previsión y lo que dice esta reforma es: cuando ninguno de los candidatos en cuestión alcance la mayoría por parte de los electores, entonces el Congreso, constituido en colegio electoral, va a votar por mayoría quién de estos candidatos va a ser el presidente. En 1872 iba a haber elecciones y bueno, en ese momento los candidatos a la presidencia fueron Porfirio Díaz, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Y bueno, evidentemente esta reforma del 71 estaba pensada para que en el 72, que iba a haber elecciones, fuera el Congreso quien tuviera la última palabra en caso de que se desatara pues un conflicto por la no mayoría de los candidatos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que efectivamente ninguno de estos tres candidatos alcanzó la mayoría de votos por parte de los electores y entonces el Congreso, constituido en colegio electoral, le dio la presidencia y le otorgó la mayoría de sus votos de Congreso a Benito Juárez. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues que Benito Juárez ya llevaba más de una década en el ejercicio del poder ejecutivo y esto
llevó al descontento por lo menos de uno de los otros candidatos, que fue Porfirio Díaz. En ese momento, Porfirio Díaz se levantó en armas con el Plan de la Noria. ¿Y qué es lo que decía en este Plan de la Noria? Bueno, Porfirio Díaz dijo en ese momento, 1872, que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución. En ese momento, Porfirio Díaz no consiguió ganar por las armas el poder y tuvo que esperar al siguiente periodo electoral. Como sabemos, Benito Juárez muere mientras es presidente en el ejercicio de este periodo de gobierno, y quien queda en su lugar es Lerdo de Tejada, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así es como estaba previsto en la Constitución. Entonces, bueno, Lerdo de Tejada funge como ejecutivo en ese periodo que Juárez ya no alcanza a terminar, y llegamos así al siguiente momento electoral, que es 1876. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, pues que Lerdo de Tejada, así como ya había hecho Juárez en su momento, intenta reelegirse. ¿Y qué ocurre? Que esta vez Porfirio Díaz lo vuelve a intentar, esta vez con otro plan. ¿Qué es lo que dice Porfirio Díaz en este plan de Tuxtepec? Es muy interesante. Él dice, y cito a la letra: el sufragio político se ha convertido en una farsa, pues el presidente y sus amigos, por todos los medios reprobables, hacen llegar a los puestos públicos a los que llaman sus candidatos oficiales, rechazando a todo ciudadano independiente y haciendo la burla más cruel a la democracia. ¿Qué ocurre? Pues que en esa ocasión Porfirio Díaz consigue, a través de las armas, derrocar a Lerdo de Tejada y tomar el poder. Se vuelve presidente de México, en un primer momento presidente interino, pero como evidentemente le importaban las cuestiones electorales y de legitimidad, su bandera política para ganar en esta contienda electoral había sido precisamente la efectividad del sufragio. Entonces, en 1877, Porfirio Díaz, después de ser por un periodo corto de tiempo presidente interino, convoca elecciones y se convierte por primera vez en presidente constitucional electo. ¿Qué pasa después? Bueno, termina su periodo presidencial, llegan las elecciones y, como sabemos, Manuel González llega a la presidencia. Él está un periodo presidencial que en ese tiempo eran de 4 años, entre 1880 y 1884, y es en ese periodo de Manuel González que se hace una reforma a la Constitución para que sea posible la reelección no consecutiva del presidente de la República. Con esta reforma, Porfirio Díaz consigue llegar a la presidencia una vez más, esta vez para el periodo 84-88. Y bueno, como sabemos, lo que ocurrió en el porfiriato es que después de ese momento de gobierno de Manuel González y hasta 1911, Porfirio Díaz se mantuvo en el poder a través de reelecciones indefinidas. No se trató de una dictadura en la que tomara el poder de una vez y para siempre. Cada que se terminaba el periodo presidencial se convocaba elecciones y se hacía toda la parafernalia electoral para que Porfirio Díaz fuera electo de nuevo. Se le consideró en su momento el hombre fuerte, el presidente que había hecho avanzar México. Sin embargo, conforme fueron pasando los periodos presidenciales, bueno, pues la población fue perdiendo el interés en las cuestiones electorales, porque de alguna manera ya estaba previsto que quien ganaba siempre y que no iba a dejar el poder bajo casi ninguna circunstancia, pues era Porfirio Díaz. Entonces, bueno, entramos a este periodo de reelección indefinida por parte de un personaje que llegó al poder reclamando la efectividad del sufragio y la no reelección. En ese contexto uno podría pensar, bueno, pues se acabaron los debates en torno a la democracia, en torno a los partidos, en torno al voto, pero no es así. Durante
todo el periodo del Porfiriato, pero particularmente en los últimos años del siglo XIX y la primera década del siglo XX, vemos que hay un intenso debate entre los intelectuales del periodo sobre la necesidad de una sucesión presidencial, de que haya partidos políticos eficientes. ¿Por qué eficientes? Bueno, porque resulta que cada que iban a haber elecciones en México durante el Porfiriato, surgían de la nada una serie de partidos o clubes o grupos políticos, casi todos ellos afectos a Porfirio Díaz, que de alguna manera servían para darle una apariencia de legalidad y de legitimidad a las elecciones en las que él seguía ganando una vez tras otra. Y bueno, una voz, por ejemplo, que notablemente sonó discordante en este panorama fue la del abogado y pintor Joaquín Clausel. Él en algún momento escribió acerca de la necesidad de que se formaran partidos políticos verdaderos, no aquellos que solo surgían en el periodo electoral, sino que sí tenían adeptos, que sí funcionaban como partidos. ¿Y por qué consideraba él que eran importantes? Bueno, porque él decía, cuando llegue el momento de la transición y Porfirio Díaz por fin se vaya del poder y alguien más vaya a llegar a la presidencia, estos partidos van a servir como estabilizadores, van a impedir que la violencia nos lleve a un conflicto electoral. Van a ejercer su función de partidos políticos que postulan a candidatos verdaderos. Entonces, bueno, fue una discusión en el periodo final del Porfiriato. Otra cuestión que se discutió en este contexto fue la de quiénes debían tener el derecho a ser ciudadanos y votar en un contexto electoral previsible. Y una de las voces más interesantes que refleja la mentalidad de los intelectuales de la época es la de Ricardo García Granados. Me gustaría citar directamente lo que él escribió en 1909 en su obra titulada El problema de la organización política en México. Él en esta obra dijo: un pueblo como el nuestro, ignorante en su mayoría, sin espíritu de iniciativa ni solidaridad, sin aspiración a mejorar de condiciones, al cual se ha predicado desde hace siglos la humildad y la resignación, y al cual se ha castigado siempre con excesivo rigor cuando ha querido hacer valer su voluntad, no puede adquirir de la noche a la mañana las aptitudes y virtudes necesarias para gobernarse democráticamente. Corresponde a las clases ilustradas hacer un patriótico esfuerzo para instruir y alentar al pueblo y, en caso necesario, procurar conquistar por sí solas aquellos derechos políticos que las clases ignorantes no comprenden ni saben apreciar. En esta discusión, en esta polémica que se generó en ese momento y del cual García Granados es uno de los representantes más importantes, lo que podemos ver es esta concepción de la sociedad mexicana polarizada. Por una parte, en la mente de estos intelectuales se encontraba esa clase ilustrada que tenía la capacidad y los conocimientos suficientes para dirigir los destinos de la patria y votar y elegir a los gobernantes, y por otro lado se hallaba esta masa ignorante de personas, en su mayoría analfabetas, que no tenían idea de los destinos políticos de la nación y que por lo tanto no podían tomar decisiones que afectaran a todas las personas que habitaban en este país. Y bueno, esa discusión estaba en auge cuando tiene lugar ese acontecimiento que despierta los entusiasmos de aquellos que tenían aspiraciones políticas. ¿De qué estoy hablando? De la entrevista que Porfirio Díaz le dio al periodista estadounidense James Creelman en 1908. Esta entrevista, que fue publicada en Estados Unidos y poco tiempo después en México, como decíamos, tuvo efectos de entusiasmo. Despertó las aspiraciones de aquellos que en algún momento habían pensado en llegar a algún cargo de representación popular, pero que dada la continua reelección de Porfirio Díaz, pues no habían podido hacerlo. ¿Qué dijo Porfirio Díaz en esta entrevista?
y de nuevo voy a citar, porque estoy citando de puño y letra de estos autores, porque me parece que escucharlos es muy importante para entender cómo pensaban. Porfirio Díaz le dijo a este periodista: he esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que finalmente ese día ha llegado. Y Porfirio Díaz dijo que los que estén pensando en fundar partidos lo hagan, que se preparen, porque yo ya me voy. Cuando llegue el 10, que termina mi periodo presidencial, yo me retiro. Y esto, bueno, era bastante creíble. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz iba a cumplir 80 años en 1910. Ya era un hombre bastante mayor que llevaba más de 3 décadas en el poder y bueno, era bastante creíble. Y habiéndolo dicho en esta entrevista, bueno, pues las campanas se soltaron al vuelo y empezaron a surgir partidos y candidatos. Uno de estos candidatos que aspiraba a la presidencia de la República fue Francisco I. Madero. Como sabemos, Madero, en respuesta a esta entrevista de Porfirio Díaz, escribió su famosa obra La sucesión presidencial en 1910, que fue publicada en 1909. Y en esta obra, Madero puso en evidencia lo que pensaba acerca de esta discusión sobre quiénes deberían de votar. Y dijo lo siguiente: lo esencial es saber realmente si estamos aptos para la democracia. No es tan difícil como se quiere hacer parecer el que un pueblo haga uso pacíficamente de sus derechos electorales. La principal dificultad para que se implanten estas prácticas en nuestro suelo la han querido encontrar algunos publicistas en la ignorancia del 84% de nuestra población, que es enteramente analfabeta. Evidentemente está hablando de esta discusión que ya citamos de García Granados y algunos otros. Y dice: el pueblo ignorante no tomará una parte directa en determinar quiénes han de ser los candidatos para los puestos públicos, pero indirectamente favorecerá a las personas de quienes reciba mayores beneficios, y cada partido atraerá a sus filas una parte proporcional del pueblo. Y bueno, con estas ideas en mente y con la promesa de Porfirio Díaz de que ahora sí se retiraba y de que ahora sí la democracia por fin estaba a las puertas, Madero se da a la tarea de preparar su candidatura. Toma sus cosas y con sus propios recursos comienza a recorrer el país en lo que podremos considerar la primera gira electoral de nuestra historia. Recorre varios estados de la República y a donde llega va ganando adeptos. ¿Y qué es lo que ocurre después de haber seguido todas las reglas y de haberse preparado según estaba previsto en las normas electorales de la época? Bueno, pues un poco tiempo antes de que tuvieran lugar las elecciones que ocurrieron en julio de 1910, Francisco Madero es encarcelado, acusado de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Las elecciones transcurren mientras él está en la cárcel. ¿Y qué pasa? Bueno, pues se registran una serie de irregularidades el día de las elecciones, y para darnos una idea de cómo estaba el panorama para los votantes en ese momento, nos sirven bastante los datos que el censo de 1910 nos da. En ese momento México tenía 15 millones de habitantes en total. De esos 15, solamente 3 millones y medio eran varones de más de 20 años, que eran los que, según la ley, podían ser ciudadanos y votar. De esos 3 millones y medio, solamente se registraron 18.821 votos. Por supuesto, estos son los votos de los electores. Recordemos que había elecciones indirectas. Y bueno, de estos 18.800 votos, el 98.9 fueron atribuidos a Porfirio Díaz. A Francisco I. Madero solamente se le reconocieron 196 votos en el total de la República Mexicana. Por supuesto que para quienes habían
seguido la campaña de Madero y quienes habían visto el apoyo popular que su paso por los diferentes estados había generado, esto resultaba poco menos que una farsa, ¿no? Resultaba increíble. Y bueno, al ver esta vía electoral completamente fallida, ¿qué es lo que hace Madero? Bueno, pues todos lo sabemos. Convoca a través de un documento político, que es el Plan de San Luis, a un levantamiento armado. ¿Cuál es el argumento detrás de esta convocatoria para levantarse en armas? Pues igual que había ocurrido en 1876 y en 1872, el argumento es un argumento electoral, político. ¿Qué es lo que dice Madero en este plan de San Luis? Bueno, pues después de hacer un relato de cómo se burló la voluntad del pueblo y de cómo Díaz había venido imponiéndose una vez tras otra en el ejercicio del poder, él señala unos puntos muy claros. El primero de ellos es declarar nulas las elecciones de 1910. Madero dice: no vamos a reconocer unas elecciones que no fueron limpias y que fueron tramposas. En segundo lugar, desconocer a las autoridades emanadas de estas elecciones. No vamos a reconocer a Porfirio Díaz como presidente, ni a su vicepresidente, ni a sus gobernadores, ni a ninguna de las autoridades emanadas de esas elecciones. Tercero, declara ley suprema la no reelección, igualito que Porfirio Díaz. Y cuarto, se proclama presidente provisional con miras a hacerle la guerra a Díaz y convocar a otras elecciones. Y bueno, conocemos qué sucede después, ¿no? Se inicia el levantamiento armado y ante la presión de lo que está ocurriendo, Porfirio Díaz finalmente renuncia a su cargo de presidente de la República en mayo de 1911. Y bueno, tal como había prometido, Madero, defensor de la democracia, convoca a unas nuevas elecciones. Estas elecciones, que seguían siendo indirectas porque seguía México bajo las normas electorales de 1901 y las elecciones eran indirectas, ocurren en octubre de 1911. Y bueno, Madero gana la presidencia con el 99.2% de los votos ciudadanos. Se registra una participación algo más numerosa que en las elecciones del año anterior, pero estas elecciones resultan fundamentales y muy importantes, al menos por tres razones. En primer lugar, porque habían conseguido la renuncia de Díaz, ¿no? Madero, a través de su plan de San Luis y del levantamiento armado, había conseguido que este hombre, que llevaba más de 3 décadas en el poder, renunciara y se fuera. En segundo lugar, estas elecciones representaban por primera vez en décadas la voluntad ciudadana expresada a través de las urnas. Y finalmente se trataba de las primeras elecciones limpias, no cuestionadas generalmente, después de una dictadura muy, muy prolongada. Entonces, bueno, pues Madero toma el poder después de estas elecciones de octubre, y una de las primeras medidas que lleva a cabo es cambiar las leyes electorales, ¿no? En ese momento, cuando está planeándose justamente esta reforma electoral, otro intelectual del periodo porfiriano expresa su opinión. En este caso se trata de Emilio Rabasa, y me parece muy importante lo que él dice, porque esta visión porfiriana, de la que ya habíamos hablado con Ricardo García Granados, sigue presente. Los porfiristas no desaparecieron de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que él dice acerca de la posibilidad que se estaba planteando de hacer del voto directo, dejar las elecciones indirectas atrás y otorgar el voto directo a los ciudadanos? Él dice: el sufragio no es simplemente un derecho, es una función y requiere como tal condiciones de aptitud que la sociedad tiene el derecho de exigir,
porque la función es nada menos que la primordial para la vida ordenada de la República. Es preciso que cada ciudadano tenga voluntad, y la voluntad es imposible sin el conocimiento del asunto que ha de moverla. En estas condiciones, el 70% de los electores no son sino materia disponible para la violación de la voluntad de los ciudadanos que en realidad la tienen. Y como aquellos son por vicio secular, sumisos y obedientes a la autoridad que de cerca los manda, han sido sin excepción de lugar ni tiempo la fuerza de que los gobiernos se han servido para evitar la elección libre y hacerla en provecho de sus propósitos. El principio verdaderamente democrático del sufragio universal consiste en extender el derecho del voto al mayor número de miembros del cuerpo social calificados por su aptitud y sin hacer exclusiones por motivos de nacimiento, condición social o pecuniaria o cualquier otro que constituya privilegio. Es muy evidente que esa visión sobre la ciudadanía y el derecho al voto que estuvo vigente en el periodo porfiriano seguía expresándose en voz de otros intelectuales como Emilio Rabasa. ¿Qué ocurre después? Bueno, lo sabemos. Madero es derrocado por la fuerza de las armas a través de un golpe de estado que da Victoriano Huerta. Es asesinado. Huerta, que llegó al poder a través de un golpe de estado e intenta legitimarse convocando elecciones, las cuales son declaradas nulas, no lo consigue, pero el siguiente momento importante en torno al voto y la ciudadanía se da evidentemente en los debates del Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-17, que está escribiendo nuestra Constitución. ¿Qué pasa en esos debates? Bueno, hay voces a favor y en contra. Es muy interesante la posición que Venustiano Carranza hace evidente en el primer día de las sesiones de este Congreso. Y voy a citar lo que Carranza dice al respecto. Para que el ejercicio del derecho al sufragio sea una positiva y verdadera manifestación de la soberanía nacional, es indispensable que sea general, igual para todos, libre y directo. Sin embargo, Carranza apunta: el derecho electoral solo debe otorgarse a aquellos individuos que tengan plena conciencia de la alta finalidad a que aquel tiende, lo que excluiría, por lo tanto, a quienes en su ignorancia, su descuido o indiferencia sean incapaces de desempeñar debidamente esa función. Démosle el voto a quien lo sabe usar, al pueblo perfectamente consciente, al obrero o al peón que sabe leer y escribir, pero reservémoslo de aquel que no sabe leer ni escribir, y así podremos estar seguros de que habrá grandes posibilidades de que los futuros gobernantes serán debidamente seleccionados. Al interior del Congreso se debatió la posibilidad de dar o no el voto universal a todos los ciudadanos que tuvieran edad de hacerlo, sin importar si estaban o no alfabetizados. Las voces en contra lo que decían era que podían caer bajo la influencia de sacerdotes católicos que echaran para atrás las reformas que había logrado la Constitución, pero la voz que ganó, como lo sabemos, pues es la que dio el voto universal, por supuesto, no a las mujeres en ese momento, a pesar de que hubo voces a favor del voto universal y del voto femenino, como la de Hermila Galindo o la del Congreso Feminista de Yucatán, las mujeres van a conseguir el voto hasta casi medio siglo después. Sin embargo, nuestra Constitución sí dejó asentado con toda claridad que el voto en México sería universal, directo y que la reelección estaba prohibida. Cuando en un momento posterior se intentó reformar otra vez la Constitución para una reelección, esto se pagó muy caro con una inestabilidad política que no se repitió después. A pesar de que las cuestiones electorales siguieron siendo motivo de conflicto en el siglo XX en general, ser ciudadano y votar es un derecho que se consiguió a través de la Revolución Mexicana y que quedó asentado en la Constitución de 1917. Muchas gracias.